Hola, molt bones tardes a tots. Arrencam avui aquí la segona jornada de viure al Sàhara per tal de conèixer i comprendre la situació que viu ara mateix el poble sarauí. Com sabeu, el darrer any ha estat especialment dur per a ells, primer, per la pandèmia, i segon, pel conflicte bèl·lic, la guerra que es viu en aquests moments al territori. Marroc, com ja vàrem poder comprovar i saber i escoltar la setmana passada, incompleix sistemàticament tots els acords internacionals, també incompleix els drets humans i fa un abús de les seves funcions, amb un poble que ha demostrat que cercaven des de fa molt d'anys la solució per via pacífica, però que du massa temps veient la passivitat del món sencer envers una de les injustícies més flagrants i continuades del planeta. I, a més, en la responsabilitat que hi té el govern espanyol en relació amb aquest tema i que hi tenim també tots nosaltres. Avui, però, després de la jornada introductòria, volem prendre la temperatura al Sàhara Occidental, li volem prendre la salut, en dues visions molt clares. Una interna, la ministra de Sanitat, Hira Ulahi, a qui donant la benvinguda i que tot d'una podreu escoltar, i també la segona, l'externa, la que és més a prop a nosaltres, però que és externa d'aquell territori, que ens vol demostrar que és allò que podem fer i que qualsevol cosa que facem des d'aquí i que facem allà, tots nosaltres, té un efecte multiplicador. Qualsevol gest, qualsevol aliment, qualsevol acció es torna multiplicada per molt i dona molta vida, salut i alegria als habitants d'aquest poble saharaui que s'ofereixen tant. Avui vull saludar a tots els que formen l'intergrup, Enric Casanova, Juanma Gómez, Marga Duran, Cristina Mayor, Miquel Ensenyat, també als membres de l'associació Catalina Rosselló, Aventura Baquer, a Tona Baquer i a la resta que s'estan incorporant en aquests moments. Anem a arrencar, dir-vos tan sols que si no heu d'intervenir, per favor mantingueu els vostres micròfons silenciats i que totes les preguntes que vulgueu fer als nostres ponents d'avui, que ja han presentat i que tot d'una podrem escoltar, ho podreu fer a través del nostre chat. Dicho esto, voy a cambiar el tercio, voy a hablar en castellano para que todos nos podamos entender. Los campamentos de refugiados se conformaron, como bien informa la Cruz Roja, tras la huida masiva de la población civil que habitaba el territorio del Sáhara Occidental tras la cesión de la administración del territorio del Sáhara Occidental por parte de España a Marruecos y Mauritania. Eso supuso el inicio de un conflicto armado de estos contra el Frente Polisario que luchaba por la autodeterminación del territorio. Nosotros en Baleares hemos tenido la suerte de conocer in situ cuál es la personalidad, cuál es el carácter, cuál es la manera de hacer de este pueblo pacífico, solidario, que quiere prosperar y que está siempre agradecido de todo aquello que podemos hacer nosotros. Las condiciones de vida, en cualquier caso, de los campamentos saharauis son extremas. Los terrenos en los que se asienta la población se caracterizan por su aislamiento, por su aridez, por aspectos que limitan la población en la participación a todo aquello que tenga que ver con la producción y también con la salud. Y de salud hablamos hoy, así que además estamos de actualidad porque las primeras vacunas han llegado al pueblo saharaui y hoy tenemos con nosotros a la ministra de Sanidad que nos va a poder hacer una radiografía, no tan solo de lo que se vive en la pandemia, sino de cuál es la salud del territorio y cuáles son las principales deficiencias y, por supuesto, qué es lo que nosotros podemos hacer. Ministra, buenas tardes y adelante, es su turno. No la podemos oír en este momento, no sé si ha silenciado el micrófono. No la escuchamos, decir que tenemos 10 minutos para ella, máximo 15. Ahora sí. El turno de Buenas todos tardes. Y a continuación, Pep Bibiloni, que es pediatra jubilado, que es el impulsor de los proyectos de salud, será también el encargado de hacernos ver esa visión externa que dèiem abans. Ministra, adelante, ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, adelante. ¿Se oye, no? Sí, sí. Buenas tardes. Como bien conocéis y habéis estado acompañando a la realidad saharaui en los campamentos durante todos estos años, en particular en el sector de salud, desde Baleares siempre ha tenido una especial atención y un continuo trabajo a través de diferentes proyectos. Este año ha sido marcado por la pandemia, como en todo el mundo, y ha afectado tres sectores principales para el tema de la salud. Uno es la realidad misma, porque ya no la prioridad no solamente recae sobre los programas de salud que van desde la infancia, maternidad, o sea,
salud reproductiva, escolar, crónicos, etcétera, ni tampoco es el trabajo de solidaridad y cooperación, que es quien realmente nos ayuda a fortalecer ese sistema, a dotar ese sistema a través de proyectos de los medios necesarios y el acompañarnos también en curtir los programas, sino que se añadió el tema de la pandemia y había que hacer un trabajo específico, novatos en él, como todo el mundo, porque es un tema nuevo, pero paralelamente a todos los programas que eran un desafío, se sumaba un tercer desafío, que era el tema de la pandemia. En un principio, el día 7 de marzo, se creó el Comité de Prevención del Coronavirus. El día 18 del mismo mes, por decreto presidencial, se crea un mecanismo que une a todas las autoridades, a las sanitarias, en el tema del COVID, sean ejecutivas, legislativas, políticas, etcétera. Y el mismo mes, al final, pues se deciden y se determinan los puntos que iban a ser claves para este tema, que eran, aparte de la estructura que cogía ese comité de prevención, habían que crear centros de aislamiento a nivel de cada campamento, pero también centros de confinamiento de los que llegaban de diferentes puntos, sobre todo de zonas endémicas. Y el trabajo comenzó desde ese día y se mantuvo una buena situación preventiva hasta la aparición del primer caso el día 4 de junio. El primer caso, y con él comienza una primera ola. Su punto cúspide fue a finales de julio, principios de agosto, cosa que había eliminado un concepto que en un inicio se dijo que las altas temperaturas eran favorables y que la epidemia en ellos bajaba. Pues aquí la constatación en los campamentos ha sido prácticamente al revés. Luego se dotaron los centros, a pesar de que se cerraron las fronteras y donde dependíamos de todo lo que es la ayuda humanitaria, la cooperación, incluso la cooperación de los equipos, tanto comisiones como personas cualificadas que formaban en in situ o acompañaban un programa o asesoraban, pues nos vimos en la obligación de seguir el curso a solas en medio de esta realidad, con la preocupación añadida de la aparición de cualquier anomalía. El primer protocolo se hizo justamente con la aparición del primer caso. El segundo se hizo también una vez, el primero se hizo con la creación del comité, el segundo se hizo con la aparición del primer caso, pero en esa ola se hizo un estudio, se hizo un seguimiento, se hizo un trabajo mucho más eficaz con el tema del sistema informativo sanitario, con lo cual nos mantenía al día a nivel de las dairas, a nivel de las wilayas, que son provincias, pero también las zonas liberadas. Las zonas liberadas habían quedado hasta el momento sin ningún caso detectado, por lo tanto había que mantener ese reto, mantenerla libre de cualquier posible caso, y en los campamentos ya se empezaba a afrontar lo que es el coronavirus. El tercer protocolo se realiza con la segunda ola, que comienza justamente cuando aparece un cuarto elemento, otro reto, otro desafío, que es la vuelta a las armas después del 13 de noviembre. Ese júbilo, ese fervor revolucionario, esa reacción, respuesta positiva de todo lo que es el cuerpo del pueblo saharaui, pues hacía que las actividades masivas también hacían peligrar la salud de las personas. Habíamos comenzado incluso paralelo con los centros de aislamiento, de confinamiento, un trabajo de sensibilización a nivel de la radio, a nivel de la televisión, a nivel de los mítines directamente, en directo, de manera por grupos. También se había formado equipos, sea con la participación de la Organización Mundial de Salud, el Alto Comisionado de Refugiados, también el Departamento de la Unión Africana, el CDC, que es con quien también teníamos vínculos, también con el Comité
de conjunto argelino-saharaui, pero también con gran parte del movimiento solidario, los que estaban vinculados de qué manera podíamos cultivar a los diferentes grupos de trabajo en las diferentes wilayas, los diferentes campamentos, las diferentes áreas, pero al mismo tiempo mantener el trabajo intacto aún con la limitación del movimiento en los campamentos de refugiados. Decía que el 13 de noviembre también, conforme mismo cambió el panorama, ese júbilo también creaba unas condiciones que peligraba la salud. Y entonces hubo que reactivar también el trabajo de sensibilización mucho más rígido, mucho más acelerado, para que la gente se diera cuenta de que también la pandemia sigue siendo un riesgo, sigue siendo un elemento que lo tenemos en el panorama y hay que cuidarse mucho a nivel de toda la población. Esa segunda ola ha ido creciendo, pero sobre todo en el mes de marzo ha sido la subida que nos preocupó. La diferencia entre las dos olas, la primera era la tercera edad, gente mayor, con estado crónico, o bien es diabética, o bien es hipertensa, etcétera, etcétera, pero favorecía de que su movilidad era menor y por lo tanto lo que había que trabajar era sobre las visitas, sobre ese núcleo familiar, la forma de hábitat que muchos conocéis, que los saharauis habitamos juntos, comemos juntos, etcétera, etcétera, la tertulia alrededor del té, entonces había que trabajar e incidir allí. Por lo tanto, la contabilidad, el contagio ha sido menor porque se intentó aislar las dairas que tenían pocos, los barrios que tenían foco, se intentaron aislar. Esta segunda ola, lo que pasa que la mayor parte que está afectada es una generación joven. Por lo tanto, su movilidad triplica el efecto del contagio y por lo tanto, y además en gran parte son asintomáticos y por lo tanto llegan al hospital muchas veces después de haber aparecido el virus y por lo tanto el miedo estaba allí, pues por los puntos por los que había pasado había probabilidad de contagio y por lo tanto había que hacer un trabajo también que los mínimos síntomas. También varía en cierto modo los síntomas. De la primera, que era principalmente fiebre, problemas respiratorios, flagidez, náusea, etcétera. Esta se marcó más por dolor de cabeza, tema de estómago, mareos, etcétera, etcétera. Y entonces, hasta que se cercioró la población a través del trabajo dirigido a ella, de que hay una nueva ola, se convierte ya en la tercera, porque va adquiriendo y ha sido de manera oscilatoria, sube y baja en función de ciertos elementos que se han hecho los estudios, precisamente la circulación es una de ellos, y por lo tanto la limitación de la movilidad de los saharauis había que determinarla. Una de las orientaciones que teníamos que trabajar en ella es cómo convivir, y había que convivir con la pandemia. Convivir con ella no es dejar que pase y que haga, sino que hay que seguir el curso de vida, pero con las medidas trazadas desde un inicio y hacer incluso algunas más extremas. El lavado de las manos, el uso de la mascarilla y en caso de su ausencia, el turbante, el típico turbante saharaui o la melfa, la distancia entre las personas, el tema de los programas que se hagan de manera alternativos para que el número sea el menor en reunirse, sea en un aula, en una guardería o en un centro de cualquier trabajo a nivel de sectores políticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hubo que sacar decretos que dictan prohibido realizar reuniones que superan el número tal. El último era que superan 7 o 8 personas. El penúltimo era 20 personas, etcétera. Y luego también el tema de los rezos,
sobre todo los viernes, el tema o sea, evitar cualquier punto de aglomeración de gente. También las nupcias, los bautizos, intentar, y ha sido un trabajo arduo, continuo, para que la gente entendiera que cualquier festividad que implica la aglomeración de gente era un riesgo de salud enorme para todos los que concurren allí. Afortunadamente, la última fase, lo mejor que ha servido es que es como si se asustara a la gente un poquito y están tomando las cosas mucho más en serio. Las escuelas están entrando por turnos, no a la par, sino y en cuanto salen con el uso estricto de las mascarillas, pero de todas las normas establecidas. Allí los supervisa independientemente del personal de educación. Salud escolar está presente. En el tema de los centros de salud ambulatorio, la salud reproductiva y los que llevan en la pandemia están presentes. A nivel regional igual. Y ahora mismo, justamente estos días, estamos recorriendo las wilayas, pero con reuniones de grupos mucho más pequeños y al mismo tiempo los doctores que forman parte de la comisión son los que están haciendo también un trabajo de sensibilización excelente dirigido directamente a las personas que llevan la gestión, a las personas que están en el cuerpo de sanidad, a la ciudadanía en su conjunto. Y en cuanto a las fronteras se volvió a supeditar la frontera sur al test de PCR a los que entran, porque vienen ruta Mauritania, ruta Senegal, etcétera, y entonces tienen que hacer el PCR antes de entrar a los campamentos. En caso de que no hay ningún problema, pueden entrar, y de lo contrario van directamente a una institución hospitalaria. Esto a grosso modo, esto independientemente que seguimos todos los sábados. Hay 3 entrevistas con diferentes doctores en los diferentes campos de sensibilización. Todos los días por la radio trabajamos con toda la población, tanto de los medios cercanos como los a nivel nacional, y todos los jueves hay una evaluación de la situación, al igual que subir el cuadro cada 72 horas. Lo lleva un equipo de médicos especialistas, son los que van trazando los protocolos. Justamente anteayer estaban redactando el protocolo que va a regir sobre el tema de la vacuna, y ya hemos comenzado sobre el trabajo de sensibilización de la vacuna. Las vacunas han generado mucha polémica, mucha diversidad de planteamientos, como en todo el mundo. Hoy en día, con el tema de la globalización, somos un mismo mundo, y lo que se habla en cualquier punto se habla también aquí. Por lo tanto, estamos establecidos en esa batalla. A grosso modo es lo que se ha hecho, y quedo a vuestra disposición si queréis hacer cualquier pregunta en específico. Sí, ministra. Bueno, hasta ahora nos ha relatado y con detalle, se lo agradezco, las acciones que se han llevado a cabo por parte del Ministerio de Sanidad en los territorios y de cara a la población. Lo que pasa es que a mí nos gustaría saber un poco la otra cara de la moneda. Es decir, cuántos casos han tenido, cuántos fallecidos, cómo han recibido la vacuna, que usted nos ha hablado ahora de ese miedo que tienen para vacunarse, y luego qué pasa con la salud del pueblo saharaui, que no tiene que ver con el virus y con la pandemia. Es decir, la situación sanitaria más allá del virus, porque sabemos que, o al menos ha pasado aquí, en Baleares y en el resto de España, y pasa en el resto de Europa y en el resto del mundo, que las patologías comunes, las crónicas, las de cada día, las que había antes de la pandemia, en estos momentos han quedado congeladas. Por tanto, ¿qué es aquello que más preocupa al Ministerio de Sanidad en estos momentos y cómo respira la población pues, con la vacuna, con los casos y con esa precaución? Realmente estas son las dificultades que afrontamos. Es un cúmulo de, primero, para empezar, la cadena de atención sanitaria para cualquier paciente saharaui de la situación que tiene, culmina en el Hospital Nacional, un hospital que no tenemos todavía el cuidado intensivo, y bien conocéis que para el tema de la pandemia se requiere
el cuidado intensivo. Había un problema de oxígeno y hemos trabajado este año, el 2020, el crear un nido de oxígeno. Afortunadamente hoy contamos con 34 salas con oxígeno instalado, incluso con atenciones de muchos equipos. El tema está que sigue siendo Tindouf la cuarta escala o quinta escala, porque hay un hospital de campaña que ha mejorado muchísimo el diagnóstico in situ, pero sigue sin tener también el complemento de áreas que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la evacuación a Tindouf sigue siendo necesaria al mismo tiempo que el paciente saharaui no quiere, o sea, en la mayoría de los casos prevalece el querer quedarse en la institución saharaui recibiendo atención por personal saharaui. Esto se le añade un año sin casi entrada de medicamentos, que había problemas porque el consumo, por ejemplo, de algunos medicamentos, ya no solamente por la población, sino que también el tratamiento de la pandemia, también ha generado una preocupación enorme, al mismo tiempo que no ha podido, las caravanas en las ayudas humanitarias no han podido entrar en las fechas que estaban previstas y por lo tanto se consumió el stock y luego teníamos el miedo de lo que ha pasado a principios de este año, la ruptura del stock. Afortunadamente, la llegada inmediata realmente la medicación tenía que haber llegado en noviembre, porque normalmente entra 2 meses antes para poder, el curso de vida sigue normal. Este año ha entrado con retraso, empezó a entrar en febrero, con lo cual, y no del todo, entonces con lo cual han sido afectados. Las personas que tienen situaciones que consumen los psicofármacos se han visto muy afectados por la limitación de los recursos. La otra de las áreas sumamente importante, el tema de las comisiones médicas. Toda la situación sanitaria en los campamentos que resolvían las comisiones en las diferentes especialidades que aterrizaban en los campamentos e incluso teníamos un cronograma para 60 comisiones en las diferentes especialidades, se han visto interrumpidas desde marzo y de hecho tuvimos que pagar el efecto, porque toda esa población que estaba atendida in situ y que esperaba para resolver su situación o definir mejor el diagnóstico que tenía, pues se ha visto interrumpida en todo el año. Entonces nos vimos obligados a buscar alternativas en el terreno argelino, con lo cual también la ausencia de recursos incide, al verse afectada el área argelina también incide, la confianza que inspiraban las comisiones médicas en la población saharaui no es la misma, etcétera, etcétera. Y ahora la otra pregunta que preguntaba por la vacuna, pues también. Y respuestas más concretas porque el tiempo que tenemos es limitado y la verdad es que no nos bastarían semanas para poder pues satisfacer nuestra curiosidad. Nos preguntan cuándo cree, si la vacuna va bien y todo sigue adelante, nos pregunta nuestro compañero Enrique Casanova, cuándo cree que si hay una posible desescalada vamos a poder ir o se va a poder ir aquellos interesados en cooperar, a hacer una visita a Tindouf y llevar todo aquello que haga falta. Si ustedes tienen un cálculo o como todo... Yo creo que el interés es recíproco, también sigue interesada la población y el Ministerio de Salud, por supuesto, el personal de salud también tiene esa pregunta. Justamente en el marco de la semana anterior estuvimos haciendo estas preguntas a los que realmente tienen que ver con el cierre de fronteras y no lo ven cerca todavía, no lo ven cerca. Al verse también que se cierran comunidades, que sube esta situación de la pandemia, pues mientras la pandemia nos tiene en esta situación, yo creo, no veo cerca la salida ni hacia allá la evacuación de los pacientes que están críticos. Muchos han fallecido en el intento, que estaban evacuados más allá de Argelia, pero también el que lleguen comisiones a los campamentos también sigue siendo difícil.
Ministra de Sanidad. Afortunadamente le han dado paso a la caravana y eso al menos alivia la situación. Gracias, ministra. Vamos a dar paso a nuestro segundo ponente. De todas maneras, recuerdo a los compañeros que después de la intervención de Pep Bibiloni está abierto el chat para formular cualquier pregunta que queráis a cualquiera de nuestros dos ponentes. Ministra, ha sido un placer y un honor. Le invitamos a que escuche también a Pep Bibiloni. Él es pediatra jubilado, creo que le conoce muy bien. Lo de jubilado lo digo porque él me ha dicho que lo dijera, pero en cualquier caso no lo parece. Y además es responsable de muchos de los proyectos de salud, o de todos, o coordinador de esos proyectos para el pueblo saharaui, y además hizo uno de los primeros viajes que se hicieron desde aquí en el año 1990. Así que, Pep Bibiloni, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar en estas charlas organizadas por el Intergrupo. Es, yo creo, de gran valor que se haya formado esto en el Parlamento de las Illes Baleares, este grupo tan dinámico, y es una prueba estas jornadas. Quiero recordar una cosa. España tiene una deuda importantísima con el pueblo saharaui, todos lo sabemos. España traicionó en el año 75 al pueblo saharaui y no ha reparado de ninguna manera. Y sabemos que con nuestra actividad no es una reparación real, sino que la reparación tendría que venir por parte del gobierno del Ejecutivo del Estado, que desde el año 75, en todos los, digamos, gobiernos democráticos, no ha ocurrido todavía esta manifestación y esta, digamos, el cambio de actitud. Mirad, había preparado como un PowerPoint para facilitarme la exposición que quería hacer, pero entiendo que lo importante de hoy, la importante es la ministra Hirabullahi, que está comentando todos los temas de actualidad y que con tantas incógnitas y tantos problemas que seguro que está llevando en una situación de campamentos de refugiados donde de por sí la falta de medios, la escasez, la rotura de stock, etcétera, es una constante. ¿Cómo no va a ser ahora con estos problemas añadidos por la pandemia del coronavirus? Voy a ver si me funciona lo del PowerPoint. Gabriel me va a decir lo que había de hacer, me dijo lo que tenía que hacer, vamos a ver si... No sé. De momento vemos. ¿Veis algo o no? Sí, Asociación de Amics del Pueblo Saharaui. Espera un momento, que yo ahora lo que no vaig es la manera de corregir diapositivas. Espera un momento. Ara me parece. Bueno, yo aquí he volgut pasar perdón, gira. He querido trasladar una foto que está en la página web del Parlamento, donde se ve el grupo representado por la mayoría de representantes del intergrupo. Al fin y al cabo, estamos hablando de unos campamentos de refugiados, el campamento de refugiados saharauis. Desgraciadamente, no estamos viviendo en estas jaimas idílicas tradicionales saharauis, sino que desde el año 75 hubo una estampida, un éxodo masivo, que empieza con o no empieza, pero al menos es un reflejo de lo que pasó el 2 de noviembre de 1975, cuando el entonces príncipe Juan Carlos visita Layún y dice estas palabras: España mantendrá sus compromisos y tratará de mantener la paz. Deseamos proteger los legítimos derechos de la población saharaui. Estos son unas fotos de aquel momento, de aquellas pocas horas que estuvo desplazado. Y luego pasamos a lo siguiente, a esta foto en que nos enseña los acuerdos tripartitos 12 días más tarde. 12 días más tarde se consume unos acuerdos completamente ilegales en que Marruecos y Mauritania se repartían el territorio saharaui. Y nacieron
de alguna manera, los campamentos como consecuencia de esto. Campamentos donde, como se puede ver, estos son los que vivimos en nuestro viaje de sanitarios en el año 90, sanitarios y estudiantes, perdón, y profesores, en la vista parcial del año 90. Muy diferente ya a la que se ve a lo mejor actualmente, donde lo que predomina es el adobe, es el resultado de más de 40 años de vivir en una zona de nadie. Estos son escenas que todos habéis visto de las escuelas de aquella época, que hablan de la buena organización y de que los saharauis decidieron, a pesar de las circunstancias, seguir hacia adelante y organizarse como pueblo en el exilio, en los campamentos. Pero como consecuencia de esto, vino una guerra, muertes, y el año 91 se nos comunica que a través del responsable mayor de la ONU, Pérez de Cuéllar, le dice al rey de Marruecos que el referéndum saharaui estaba a punto de ocurrir. Mentira, han pasado tantos años, más de 30 años, y estamos de nuevo en una situación de guerra, cuyo último testimonio puede ser el fallecimiento de Dajel Bendir hace unos días. Pero bueno, quería referirme a la importancia que tiene que tengamos una ministra saharaui, la primera ministra saharaui de salud. Nos encontramos con ella en la reunión de coordinación y cooperación en salud a primeros de febrero del año pasado, justo unas semanas antes de que se declarase la pandemia. No sabíamos todos, ni ella misma, lo que se nos venía encima. Aquí está un reflejo de los mapas que están saliendo cada día en los diferentes medios, donde se ve las diferentes incidencias de la pandemia del coronavirus. El trabajo, ya lo ha hablado ella, el trabajo que actualmente están haciendo, yo confío mucho en el trabajo de los equipos sanitarios porque los conozco bien y sé que se han volcado para que, a pesar de que las circunstancias son muy difíciles, ir trabajando de la forma adecuada, como Gira Bulaji ya nos ha comentado en su disposición. Es importante esta foto actual, que significa van a llegar ya vacunas. Estamos organizándonos para que, a pesar de las circunstancias, podamos ocuparnos de la salud de nuestros compatriotas, de la población de más riesgo. Quiero dar un dato que nace del estudio de la ACNUR sobre la población saharaui, creo que es de hace 2 o 3 años. En él se cuantifican 18.500 individuos o personas mayores de 60 años. Para esto, solamente para cubrir esta población de más riesgo, harían falta, por lo tanto, 18 por 2, serían 36.000 dosis de vacunas. Sabemos las dificultades que hay en estos momentos a nivel mundial, sabemos las dificultades que hay en el tercer mundo, pero en los campamentos, en los campamentos refugiados, al final la incidencia va a ser seguramente parecida a la de las poblaciones vecinas. En abril de 1990, hace pues ahora 31 años aproximadamente, un grupo de médicos y de maestros acudimos invitados a los campamentos de refugiados. Allá pudimos comprobar la realidad del momento, tuvimos reuniones con las autoridades de aquel momento, vimos el estado de los hospitales, comprobamos cómo con los pocos medios se estaban cuidando de la población, vimos
la organización de las escuelas, del colegio. Y entonces, perdón un momento, fue cuando nos preguntamos todos, nos sentimos muy cercanos a aquella población que estaba hablando con nosotros en español, que había vivido nuestras vivencias, a los cuales se había traicionado hace unos ya bastantes años. Y dijimos, pero ¿cómo podemos colaborar y acompañarlos en su difícil camino? El urólogo Juan Antonio Pascual, que aquí está, lo tuvo claro desde el primer momento. Observó y vio que las personas ancianas, los hombres mayores, se estaban muriendo por problemas de próstata, de hipertrofia de próstata, por problemas que aquí en Mallorca, en cualquier lugar de Occidente, se podía resolver con intervenciones no complicadas. Entonces se puso en marcha y sin interrupciones 1 o 2 veces al año, desde el año 92-93, una comisión urológica no ha dejado de ir allá y resolver, coordinado con otros grupos que se han ido sumando posteriormente, el tema urológico o de intervenciones relacionados con el aparato genitourinario. Me refiero también que además de la próstata, neoplasia, litiasis renales, etc., son patologías que han ido resolviendo y además llevando equipos y técnicas tan sofisticados o tan como los que se utilizan en cualquier hospital de aquí. Aquí es la intervención a un niño pequeño. Aquí, gracias a la intervención del doctor Brioner del Hospital Son Yasser, las intervenciones laparoscópicas, es decir, con trauma mínimo, se están practicando desde hace ya bastantes años. Hay momentos de descanso y de discusión de los casos y hay el reconocimiento, cómo no, de las autoridades saharauis. Aquí están al frente, en un encuentro con nuestro fallecido presidente Abdelaziz. Pero no han sido solamente urología, sino todo ha ido acompañado de otras iniciativas, otros equipos. Aquí podemos ver, y de la coordinación sobre todo con muchas ONGs que trabajan en el mismo campo parecido. Aquí podemos ver una unidad de farmacia transformada a través de los años, gracias a la ONG Medicum Mundi, con la cual estamos muy relacionados, de tal manera que ellos se cuidan en los mismos campamentos de organizar y fabricar los sueros para limpiezas durante las intervenciones urológicas. Aquí podemos ver también el doctor Reyero, ginecólogo, en una consulta, porque los diferentes... Bibiloni, estamos casi acabando el tiempo. No sé si quiere llegar a algunas conclusiones para poder tener tiempo después, para poder formular preguntas, que ya nos han hecho algunas. Muchas gracias, Lina. Quiero referirme sobre todo al apoyo que se ha tenido continuamente del programa de Niño Sano. El programa de Niño Sano que ha acabado siendo el programa integral de salud infantil al integrar con Médicos del Mundo los programas denominados de lucha contra la anemia y contra la malnutrición. Pero es importante recordar cómo nacieron estos programas y cómo colaboró o cómo se inició la colaboración de la sociedad mallorquina o de toda Baleares. En el año 96 aproximadamente, en un congreso que hubo en Sabadell, Congreso Europeo de Coordinación, se nos dice, se nos comunica, se nos solicita que algo para poder reiniciar el programa de vacunaciones infantiles.
El programa de vacunaciones infantiles se había interrumpido por rotura de stocks, por falta de provisiones, etc. En aquel momento, desde Baleares nos decimos que nos preocuparemos y nos ocuparemos en lo posible. Contactamos con las instituciones de Baleares, con el gobierno balear, con el gobierno de las Islas Baleares, y conseguimos algo muy importante, que es en pocos meses reiniciar el programa de vacunaciones infantiles. No tan solo reiniciarlo, sino que ampliarlo a lo que sería la integración o la inclusión de la vacuna de la hepatitis B. Se hace un programa a nivel general, se aportan más de 40.000 vacunas de hepatitis B y se vacuna a toda la población infanto-juvenil cuando se había detectado que la hepatitis B era una verdadera pandemia. ¿Les suena esta palabra? Pues era una pandemia, era una epidemia en aquel momento en todo el Magreb. Los saharauis fueron los primeros, fue la primera población, fue el primer estado donde se vacunó de hepatitis B a todos los niños de una forma sistemática, integrándolo. Bueno, hay poco tiempo, entonces voy a pasar las diapositivas, pero quiero reconocer a estos equipos mixtos saharauis y de la cooperación que han ido constituyendo y formando unos equipos y unos programas protocolizados gracias a eso, al trabajo en equipo entre los diferentes médicos, enfermeras saharauis que han recibido como natural sus felicitaciones. Mientras vemos las diapositivas que nos ha preparado Pep Bibiloni, una pregunta que formula Catalina Rosselló, de la Asociación de Mix del Pueblo Saharaui, que conoces muy bien, y que cómo se llevan a cabo estos programas, cómo son posibles y cómo se hacen posibles. Los programas urológicos y el programa de apoyo al PISIS son programas que se han hecho gracias a la colaboración de una cantidad inmensa de cooperantes, de enfermeros, de médicos y médicas que a lo largo de estos 30 años han participado de una forma completamente voluntaria. Ha sido gracias a que las instituciones de Baleares han sabido captar esta necesidad, estas ganas de trabajar, este movimiento de cooperación sanitario, y gracias al Fond mallorquí, a la Consellería de Benestar Social del Gobierno Balear, gracias al Fond menorquí, gracias al Fond Civicen, gracias a diferentes instituciones, diferentes municipios, han ido colaborando de una forma ininterrumpida durante estos últimos 20 y pico de años, o 30 y pico de años ya, manteniendo vivos lo que son los proyectos de salud que desarrolla nuestra asociación, ¿no? Fundamentalmente el proyecto urológico y el proyecto de apoyo a la atención primaria, de apoyo al PISIS. De acuerdo, Pep, volveremos contigo porque ya hay preguntas que nos formulan nuestros compañeros. Vamos a volver a saludar a la ministra que hoy nos acompaña, la ministra de Sanidad. Y querríamos saber dos cosas. Una que pregunta el compañero Juanma Gómez, si se mantiene de forma estable y en las mismas proporciones la ayuda oficial al desarrollo por parte de otros países en los proyectos de cooperación, que en este caso básicamente y lógicamente centramos en aquellos proyectos sociosanitarios. Ministra. Vamos a intentar abrir el micrófono, que no tenemos sonido. Una pregunta que formula Juan. Me gustaría que
Me gustaría que formulases de nuevo la pregunta porque se ha entrecortado un poquito. Por supuesto, será un placer y un honor. Preguntaba, ministra, si se mantiene de forma estable, es una pregunta que realiza nuestro compañero Juanma Gómez, si se mantiene de forma estable y en las mismas proporciones la ayuda oficial al desarrollo por parte de otros países en los proyectos de cooperación, básicamente, y en este caso sociosanitaria. Bien, antes de responder a su pregunta, me gustaría matizar algo en PISIS. Este programa que viene haciendo desde Baleares, porque realmente es gracias a las entidades de Baleares, pero también al movimiento solidario en el conjunto de todo, pues se mantiene uno de los programas eslabones importantes. El eslabón de los programas, los diferentes eslabones en la salud es programa salud reproductiva, programa de PISIS y vacuna, que prácticamente la prevención es vacuna, es mantener la infancia sana y es el eslabón más importante dentro del... Luego viene la salud escolar, que dentro de la comisión médica está precisamente el tema de urología, luego vienen los crónicos y luego vienen lo que son los programas específicos, celiaquía, salud mental, etcétera. Esto por una parte. Se mantienen afortunadamente en este curso se han mantenido todos los programas porque realmente se han esforzado desde allí para que se mantenga, pero la cooperación en su conjunto ha bajado en 3 niveles. Una es el volumen de la cooperación en su conjunto. Segundo, la limitación de el elemento extra que venía prácticamente a subsanar la irregularidad de la ayuda y la limitación de la ayuda, que es el trabajo que se hace con el movimiento solidario, y entonces hay caravanas alternativas, hay proyectos alternativos, etcétera, y esfuerzos específicos como lo que han hecho hace poco en el tema del COVID. El tercer elemento, ha bajado también la canasta básica en los campamentos, y eso también es salud, porque una canasta básica de alimentación equilibrada que se mantenga con el volumen que debe, pues mantiene también una nutrición razonable y no aumenta el número ni de anémicos ni de desnutridos. Y desgraciadamente entendemos de que ha afectado la pandemia, por supuesto. Nos anunciaron hoy justamente que van a bajar prácticamente de 2 o 3 puntos el volumen de la cooperación, pero también estamos tocando otras puertas desde aquí, desde in situ, a ver de qué manera podemos trabajar de que se mantenga. Ministra, usted hablaba de ese mantenimiento de lo que es la salud escolar, la salud infantil, de esos programas de la infancia, aparte de PISIS y los programas urológicos que nos ha contado también nuestro compañero Pep Bibiloni, pero me gustaría, o le gustaría a Enrique Casanova, y nosotros hacemos de altavoz en este momento, que usted nos contara si ese programa de vacaciones en paz o vacances en pau que se ha interrumpido, si esa inyección de salud y también de revisiones que se hacía aquí cuando llegaban esos chicos y chicas a Baleares, si de alguna manera se podrá recuperar de manera efectiva y si se va a perder algo por el camino. Adelante. En eso estamos precisamente haciendo acrobacia. Hemos hecho en los programas alternativos, también gracias al movimiento solidario, se hizo un programa alternativo a nivel de los campamentos para poder suplir el que no vayan. Igual no va a ser por precisamente el contexto en que se iba a encontrar el niño que vaya o la niña en el programa, la facilidad con que se le pueden ofrecer durante 2 meses productos frescos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego retorna un niño dotado para empezar el año escolar, motivado, exhortado, equipado, y el vínculo, incluso el vínculo mejora el léxico, mejora los hábitos, etcétera, etcétera. Se ha hecho un esfuerzo enorme para hacer un programa alternativo en los campamentos. Y se hizo y afortunadamente también surtió efecto, dio efecto y la gente está interesada. El debate ahora a nivel nuestro es, ¿podrán salir los niños? Y cada día nos decepcionamos que no, que vamos a vernos en otro programa alternativo.
Pues imagínense solamente el cupo que le toca a la sanidad, a la salud. Tenemos el tema de la pandemia, tenemos el tema de los programas de salud que hay que mantenerlos para que precisamente evitar. Tenemos el programa de prevención porque al fin y al cabo el secreto del mantenimiento es la máxima prevención. Tenemos las limitaciones que tenemos, incluso en programas establecidos y acordados en la mesa de concertación y no han podido ser llevados a la práctica. Pues a esto se añade una comisión médica que tiene que trabajar con esos niños, los que no se pudo, o sea, los que no han viajado, aquí se les hace esa. Y precisamente lleva todo el año trabajando salud escolar en cada colegio, haciendo una revisión completa en todas las áreas, boca, vista, salud en su conjunto, revisión completa, urología, o sea, la composición de toda la comisión de personal saharaui. Pero si esto también se le añade, nuestro mayor reto en el que estamos es precisamente el personal. Es evitar ese éxodo, esa emigración de las personas claves. Y eso, para poder mantener viva y mantener que no se nos escapen capacidades, se tiene que trabajar mucho la incentivación, la motivación, las condiciones de trabajo de este personal. En estas condiciones actuales tenemos déficit en médicos y en enfermería, pero si no hacemos un esfuerzo, un reto en este sentido, pues también puede que nos vemos, porque hay más frentes, pero el equipo sigue siendo el mismo con las pequeñas, los pequeños retornos de formaciones que vienen desde afuera. Y el reto precisamente es el recurso humano. Cómo mantenerlo con la misma motivación, afrontando riesgos, porque al fin y al cabo la pandemia es un riesgo para ellos. Es un miedo también, porque todo lo nuevo se le tiene miedo. Y ya ha tenido también otro trabajo psicológico. Con la vuelta de la guerra se añade este trabajo psicológico. De hecho, salud mental hemos activado áreas de psicología en todas las wilayas. Y la dirección la lleva una psicóloga, Maja, que es quien lleva el departamento de salud mental. Y estamos trabajando precisamente ese aspecto también. Las situaciones adversas afectan al ser humano en su forma, en su determinación, en el equilibrio que tiene que tener. Y cuando se viene abajo hay que intentar afrontar esa situación para que también mantener viva esa ilusión. Afortunadamente los saharauis son fuertes, pero somos sociedad como otra. Se nos acaba el tiempo. Simplemente quería hacer una pregunta tanto a Gira Bulaji, ministra de Sanidad, que nos acompaña, como a Pep Bibiloni, que han sido nuestros dos ponentes. Una pregunta que es la más práctica de todas. ¿Qué podemos hacer como intergrupo para ayudarles? Ministra, adelante. Con brevedad, ¿puede ser? Bueno, Gira, yo pienso que el intergrupo como tal está haciendo ya mucho y tiene que continuar en esta sensibilización a través de sus actividades como esta y sobre todo contagiando a sus compañeros de todo el Parlamento de las necesidades que ahora mismo podrás de alguna manera formularnos, ¿no? Yo quería resaltar una cosa, Lina, sobre lo que ha dicho la ministra, y es la importancia en que nuestros proyectos están apoyando sobre todo a los recursos humanos saharauis que están trabajando allá, que se componen. No de balde, por ejemplo, el proyecto financiado por el Fondo Mallorquí, más del 50% del presupuesto va directamente a la incentivación del personal saharaui. Hay que tener en cuenta que los campamentos saharauis son muy maltratados respecto a otros campamentos, por ejemplo, comparados con los campamentos palestinos, ¿no? Donde la salud está organizada de una forma mucho más, donde los trabajadores de la salud tienen unas garantías de una seguridad que no les hacen pues lo que ocurre en el Sáhara, ¿no? Que al cabo de unos años de trabajar allá, las familias les dicen: tenéis que espabilaros y aportarnos alguna cosa porque tenemos aquí muchas necesidades. Y viene la diáspora.
la migración, ¿no? Y esto es un problema importantísimo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la enfermería, con el auxiliar de enfermería, con el médico que de alguna manera está trabajando diariamente en unas condiciones que no podemos saber si no estamos allá. Y bueno, yo quería hacer esta pregunta también a Gira, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades o cuáles son las necesidades más importantes que hay en estos momentos ante esta nueva situación? ¿Por dónde hemos de...? Y cómo no, lo que ha dicho nuestra conductora del programa, ¿qué puede hacer el...? No es la gran pregunta. Adelante, ministra, y ya acabaremos por ahí. Yo creo que a grosso modo las necesidades son infinitas, la realidad bien la conocéis. Hay incluso disturbios inherentes a la propia naturaleza. Pero yo creo que 3 elementos en los que se puede ayudar. Una es mantener en pie estos proyectos que tenemos, porque son garantes. Parece que hemos perdido la comunicación. Ministra, lo intentamos de nuevo, si no creo que hemos captado todos el mensaje. Vamos a mantener lo que tenemos y ayudar en todo aquello que podamos, ser un poco portavoces en Baleares de la necesidad que tienen los territorios de nuestra ayuda y de tirar hacia adelante con todos esos programas que en este momento tienen que ser alternativos por motivos obvios, como es la pandemia, pero que, por supuesto, en algún momento, esa es nuestra esperanza, podremos trasladarnos allí. Ministra, no sé si hemos recuperado el sonido, si no, vamos a dejarlo. Agradecer de cor a l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, Catalina Rosselló i companyia, tota la feina que feis i comptau amb nosaltres per qualsevol cosa perquè bé, també és una de les nostres tasques tirar endavant amb aquesta problemàtica i donar solucions a un poble que pateix i que també és una mica responsabilitat de tots. Gràcies i fins a la propera. Adéu. Gràcies, ministra. Adiós. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tots vosaltres i bueno, seguirem en la lluita, en la vostra ajuda i el vostre suport. Gràcies a tots. Adiós, ministra. Un abrazo. Adéu. Adéu.